hormonas se definen como mensajeros químicos que regulan funciones en el organismo. Estas tienen la capacidad de viajar en la sangre para poder llegar a los órganos o tejidos donde va a ejercer su función. Las hormonas se pueden clasificar de 4 maneras, según la proximidad de donde va a ejercer su acción, la composición química, su naturaleza química y la solubilidad en un medio acuoso. Según la proximidad, se pueden clasificar como autócrinas, parácrinas y endócrinas. Las autócrinas son las que ejercen un efecto sobre la misma célula que sintetizó la hormona. La parácrina es que trabaja o tiene un efecto sobre las células vecinas a la que sintetizó la hormona. Y las endócrinas son las que la libera la célula hacia el torrente sanguíneo. Luego podemos darlo por su composición química. Según su composición química pueden ser hormonas peptídicas, las cuales están formadas por cadenas de aminoácidos, las cuales no tienen la capacidad de atravesar la membrana, por ello utilizan receptores de membrana para entrar a la célula diana. Luego, unos ejemplos pueden ser la insulina y la hormona del crecimiento. Luego tenemos las hormonas derivadas de aminoácidos. Estas provienen de distintos aminoácidos, como puede ser el triptófano o la tirosina. Un ejemplo es la adrenalina. También están las hormonas lipídicas. Estas están formadas por eicosanoides y esteroides. Son capaces de atravesar la membrana plasmática de la célula diana. Un ejemplo de ellas pueden ser las prostaglandinas, el cortisol y la testosterona. Según la naturaleza de las hormonas se pueden clasificar como hormonas esteroideas, las cuales derivan del colesterol. Se producen en ovarios, testículos, placenta o corteza adrenal. Un ejemplo de ellas son los andrógenos y la testosterona producidas en los testículos y la progesterona y estrógeno producidas en ovarios. También tenemos las hormonas proteicas. Estas son formadas a partir de aminoácidos y péptidos. Son las hormonas más comunes, son la mayoría de hormonas. Y tenemos las hormonas derivadas de fenólico, las cuales son hormonas proteicas pero con un bajo peso molecular. Otra clasificación de las hormonas es según su solubilidad en medio acuoso, las cuales se clasifican en hidrosolubles o hidrofílicas y liposolubles o lipofílicas. Las hidrosolubles son las que tienen la capacidad de solubilizarse en el H2O, o sea, son solubles en agua, pero como la membrana plasmática es lipídica, no tienen la capacidad de transfundir fácilmente la membrana de la célula diana. Por ello requieren de receptores de membrana. Un ejemplo de estas hormonas son la insulina, la adrenalina, el glucagón. Luego, las hormonas liposolubles, estas son insolubles en agua pero solubles en lípidos. Por ello, pueden transfundir fácilmente la membrana de la célula diana y solo requiere de receptores intracelulares. Estas pueden ser las hormonas tiroideas y esteroideas. Las hormonas se sintetizan siempre a partir de precursores, los cuales frecuentemente se almacenarán en células glandulares, antes de que posteriormente el cuerpo los libre en el torrente sanguíneo según la necesidad que tengan. Tendremos también tejidos efectores o también llamados tejidos blancos, los cuales se encuentran en células efectoras, como dice su nombre, los cuales son los que reciben esa señal hormonal. Estas células poseen ciertos receptores hormonales, las cuales son macromoléculas, ¿no? Las cuales dan esa capacidad de unir las sustancias biológicas que se van produciendo. Y como resultado de esta interacción, pues se unirán dichas hormonas, ¿no? La unión de la hormona pasa la información de la célula y se desencadena en una forma de respuesta. Esos tejidos pues son parte del sistema endocrino y como lo menciona en la imagen, tenemos que son el timo, corazón, páncreas y los genitales masculinos tanto como femeninos, así como las glándulas renales y demás. La acción de insulina está regulada por la interacción de sustrato del sistema nervioso autónomo
hormonas y señales intercelulares, parácrinas. La glucosa, aminoácidos como la arginina y la leucina, cetoácidos y ácidos grasos constituyen los estímulos primarios. Al metabolizarse esos estímulos primarios, lo que hacen es aumentar la concentración de ATP e inhiben los canales potasio-ATP sensibles y favorecen al influjo de calcio al citosol, que a su vez abren los canales electrosensibles de ese catión. El calcio acciona en la calmodulina. Cuando la calmodulina está activada, puede interactuar con otras proteínas, como la proteína quinasa C. Cuando la proteína quinasa C está activada, puede activar el citoesqueleto, el citoesqueleto lo que hace es promover la síntesis de miocina, y al producirse la síntesis de miocina, lo que provoca es la formación de cilios contráctiles. Los agentes potenciadores como el glucagón, cicletina, pancrosimina, el peptide inhibidor gástrico, la acetilcolina, lo que hacen es estimular la entrada de calcio para aumentar la producción de glucosa. La noradrenalina, la adrenalina y la somatostatina actúan como inhibidores vía receptores alfa-adrenérgicos. El páncreas es una glándula mixta que tiene un tejido exócrino que está compuesto por células acinosas que producen enzimas digestivas. También tiene un tejido endocrino que está compuesto por células de los islotes de Langerhans que producen hormonas que ayudan a mantener la homeostasis de la glucosa. El páncreas humano tiene hasta 1 o 2 millones de islotes de Langerhans. Estos tienen 0,3 milímetros de diámetro. En la imagen podemos observar que en el literal A se ve la cola, la cabeza y el cuerpo, y en el literal B podemos observar las células acinosas del tejido exócrino, y en el esquema inferior podemos observar la representación esquemática de un islote de Langerhans con los respectivos porcentajes de las células endocrinas. Las células alfa tienen un 15 y 20%, estas son productoras de glucagón. También tenemos las células beta, que están entre un 60 y 80%. Estas son las que producen la insulina. Estas se encuentran en el interior de los islotes y los demás grupos celulares están en la periferia. Las células delta están entre un 5 y 10%. Estas son productoras de somatostatina. Y por último tenemos las células PP, que están en menor cantidad, alrededor de 2%. Estas son las que producen la hormona polipéptido pancreático. El papel más importante de la insulina del cuerpo humano es su acción recíproca con la glucosa para permitir que las células de la carrocería utilicen la glucosa como energía. El páncreas produce generalmente más insulina en respuesta a un pico de nivel de azúcar en sangre, como por ejemplo después de comer un alto de la comida de energía. Esto es porque la insulina actúa como la llave para abrir las células en la carrocería y permite que la glucosa sea utilizada como una fuente de energía. Cuando hay exceso, la glucosa en la circulación sanguínea, conocida como hiperglucemia, insulina anima el almacenamiento de la glucosa como glicógeno en el hígado, en el músculo y las células gordas. Estos almacenes pueden ser utilizados más adelante, cuando las necesidades energéticas son más altas, y como resultado de esto hay menos insulina en la circulación sanguínea y se está restableciendo los niveles normales de glucosa en sangre. La insulina estimula la síntesis del glicógeno en el hígado, pero cuando el hígado se satura con glicógeno sale un camino alternativo que asume el control. Esto implica la absorción de la glucosa adicional en tejido adiposo, llevando a la síntesis de lipoproteínas. Hormonas contrarreguladoras. Adrenalina. Ayuda a mantener la glucosa en la sangre durante el periodo de estrés. La adrenalina es una catecolamina, es inductora potente del glucogenolítico en el hígado.
Esto hace que grandes cantidades de glucosa se liberen en la sangre e inhiben la liberación de la insulina. Esto se da a partir de las células betas. Hormona del crecimiento. Esta hormona inhibe por medio de la insulina y el aumento de las concentraciones de la glucosa en la sangre durante el periodo de ayuno, cuando caen tanto las concentraciones de glucosa en la sangre como la secreción de insulina. Las concentraciones de la hormona de crecimiento celebran el ejercicio como correr, andar en bicicleta y en distintas condiciones de estrés y como la anestesia, la fiebre y el traumatismo están aumentando las concentraciones de hormona de crecimiento. Hormonas glucocorticoides. Estas hormonas que sintetizan junto en la corteza suprarrenal junto con otras hormonas corticosteroides son críticas para la sobrevivencia durante los periodos de ayuno e inanición. Estimulan la glucogénesis hepática y generan un aumento de la síntesis hepática de glucosa. El papel principal de esta hormona es aumentar la glucosa en sangre. La glucocorticoide también modula la respuesta inmunitaria y ejerce una respuesta inflamatoria general. El consumo de glucocorticoides sintéticos como la prednisona es un tratamiento común para los trastornos inflamatorios que tienen impactos subsecuentes sobre las concentraciones de glucosa en la sangre. Glucagón. Actúa para mantener los niveles sanguíneos de glucosa por la activación de glucogenólisis y glucogenogénesis hepática. Las hormonas contrarreguladoras se activan cuando los niveles de insulina son bajos y a través del hígado están creando glucosa para mantener los niveles de glucosa en sangre normal. Buenas tardes, mi nombre es Oja Hernández y les voy a hablar de cómo juega un papel antagonista la adrenalina e insulina a nivel fisiológico. Sí juega un papel importante la adrenalina a nivel fisiológico. ¿Por qué? Porque la adrenalina es un importante elevador de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque actúa de dos distintas formas en nuestro cuerpo. De una forma glucogenolítica y una forma lipolítica. La primera es la glucogenolítica. La glucogenolítica provoca un gran fuerte en el hígado que hace que eleve los niveles de glucosa en sangre. O sea que la concentración después de esta glucogenolítica que provoca en el hígado la adrenalina hace que se eleven los niveles o alta concentración de glucosa en nuestra sangre cuando en dichos momentos que no necesitamos. La otra es la lipolítica, que esto provoca a nivel de las células o ácidos grasos, que hace que la lipasa que es un sensible captador de insulina, capte que la adrenalina ha dado esta señal y eleve los niveles de concentración de ácidos grasos en sangre. O sea que provoca grandes liberaciones de ácidos grasos en nuestra sangre. Estos dos efectos que provoca la adrenalina funcionan en algunos casos, que podría ser cuando hacemos unos ejercicios intensos o de alto rendimiento. La otra sería un shock circulatorio, que esto ya sería en altos grados ya más fuertes. Y por último sería en cuando tenemos algunos efectos de ansiedad. Gracias. La insulina es conocida como una de las hormonas más importantes, la cual posee una gran funcionalidad para nuestro cuerpo debido a lo que regula. Es una proteína muy pequeña, la cual tiene un peso molecular de 5.80 y los componentes de la insulina varían dependiendo del cuerpo en el que ésta habita. Sin embargo, los componentes más comunes de la insulina son los siguientes. El principal componente de la insulina normal es el aminoácido.
Estos aminoácidos se encuentran en una gran cantidad distribuidas en cadenas, las cuales forman la estructura de la insulina y pues estas se encuentran unidas por enlaces disulfuro. Como se mencionó anteriormente, estos aminoácidos forman cadenas, las cuales pues son dos y forman la estructura de la insulina, las cuales reciben el nombre de cadena A y cadena B. La cadena A posee 21 aminoácidos y la cadena B posee 30 aminoácidos. En cuanto al disulfuro, se dice que se encuentran dos puentes, los cuales forman residuos entre A7 al B7 y entre A20 al B19. Un dato importante a recalcar sobre la insulina es que esta fue el primer péptido para el cual se determinó lo que es la estructura primaria y también una molécula terapéutica, pues sintetizada por tecnología ADN recombinante. Objetivo 8. Sintetice las características principales de la secreción de la insulina. La secreción de la insulina se da por las células beta del páncreas en respuesta al incremento de glucemia, el cual es el principal factor de secreción de la insulina. Las células beta del páncreas poseen un gran número de transportadores de insulina, gracias a los cuales la entrada de glucosa en ellas es proporcional a la concentración de los niveles fisiológicos en sangre. La glucosa va a entrar a la célula beta del páncreas por medio de un transportador llamado GLUT2. Ya cuando la glucosa está dentro de la célula, va a ser fosforilada por la enzima glucosinasa, la cual se va a convertir en glucosa 6-fosfato. Luego la glucosa 6-fosfato se va a oxidar a adenosín trifosfato, ATP, lo cual va a provocar la inhibición de los canales de potasio que son sensibles a ATP, o sea, los va a cerrar, y así cerrando los canales de potasio se despolariza la membrana celular, lo que hace que se abran los canales de calcio que son controlados por voltaje, y eso va a provocar que se forme una nube de calcio, y esto va a hacer que se secreten gránulos de insulina a los órganos que son dependientes de insulina. A mí me toca hablar sobre el objetivo 9. Objetivo 9 son los receptores de insulina y adrenalina. Les hablaré un poco sobre los receptores de insulina. Es una glicoproteína transmembrana compleja consistente en 4 subunidades, dos subunidades del lado extracelular y 2 subunidades B que poseen un dominio extracelular, un dominio transmembranoso y un dominio intracelular. Las 4 submembranas derivan de un proreceptor único codificador por un gen localizado en el cromosoma 19. Las dos subunidades están unidas entre sí por un puente de disulfuro. Además, cada una de las subunidades A están unidas por subunidades B y que estas están unidas por un puente de disulfuro, formando un heterotrámero. Ahora les hablaré un poco sobre los receptores de adrenalina. Se clasifican en dos y esos se subdividen en otros dos. Se clasifican en alfa y beta y se subdividen en alfa 1, alfa 2 y el beta se subdivide en beta 1 y beta 2. La localización de los receptores alfa y beta y su proporción es variable en los diversos órganos, tejidos y células. Por tanto, la respuesta a su activación es también diversa.
Los adrenoreceptores alfa 1 y beta 1 se localizan en la membrana postsináptica de la sinapsis noradrenérgica. Los adrenoreceptores alfa 2 y beta 2 están en contacto con las catecolaminas y circundantes. Es una hormona producida en el páncreas por las células beta y cumple muchas funciones fundamentales en el cuerpo humano, determinando el mando de los niveles de glucosa en sangre. La insulina en el hígado actúa estimulando la glucogenogénesis, facilita también la entrada de glucosa, inhibe la fosforilasa hepática, aumenta la actividad de la glucogenosintetasa. En el hígado aumenta el transporte de glucosa, estimula la glucogenosintetasa, aumenta la síntesis de glucógeno, aumenta la síntesis y captación de aminoácidos, la síntesis de proteínas y asimismo también la degradación de proteínas. Insulina en los adipocitos aumenta la reserva de triglicéridos, disminuye la lipólisis, estimula el transporte de glucosa, aumenta la síntesis y activa las lipoproteínas. Acción de la adrenalina en el ser humano. La adrenalina es la hormona principal que nos permite realizar la reacción de lucha o huida. Sin ella nuestro comportamiento variaría considerablemente. No se considera vital para el mantenimiento de la vida, pero sí para la supervivencia. En condiciones normales nuestro cuerpo no libera adrenalina. Para poder hacerlo requiere la presencia de acetilcolina en la sangre, y para que la adrenalina pueda acceder a la sangre y realizar sus funciones requiere que previamente el cerebro haya recibido un estímulo excitatorio, lo que quiere decir que solo liberamos adrenalina cuando percibimos una situación que requiere una respuesta extremadamente rápida y eficaz, pero a la vez es un neurotransmisor. Esto quiere decir que es una sustancia química que realiza funciones tanto en el cerebro como en el resto del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una señal de alerta, por ejemplo, se nos dilatan las pupilas, sube la presión arterial, moviliza el glucógeno, aumento del ritmo cardíaco, inhibe el funcionamiento intestinal y aumento de la respiración, ¿verdad? Objetivo 12. Explique qué es la hemoglobina glicosilada y su importancia en los pacientes diabéticos. La hemoglobina glicosilada es el valor de la fracción de hemoglobina, o sea, de glóbulos rojos, que tiene glucosa adherida. También puede ser llamada hemoglobina glucosilada o hemoglobina A1C o simplemente HbA1c. La hemoglobina glicosilada es la prueba de sangre que se utiliza para monitorizar a los pacientes diabéticos en razón de ser una forma efectiva para evaluar los niveles promedios de glucosa en la sangre durante los últimos 2 o 3 meses del seguimiento para las personas con diabetes, o para poder ver si estos están cumpliendo sus tratamientos y este está siendo efectivo en ellos. Valores normales de hemoglobina glicosilada. El valor de 7% se considera como un valor normal porque a partir de este punto las complicaciones de diabetes empiezan a ser más frecuentes. Ya con un 8% las complicaciones comienzan a ser con un mayor riesgo, y así sucesivamente. Con un 6% las complicaciones son de bajo riesgo.
Importancia de la hemoglobina glicosilada en los pacientes diabéticos. La hemoglobina es la proteína presente en los glóbulos rojos, la cual está encargada de transportar el oxígeno a la circulación sanguínea. En los pacientes diabéticos, especialmente aquellos que están mal controlados o los que no están controlados y que presentan persistentemente la glicemia alta, provoca un exceso de glucosa, que esto facilita la ocurrencia de un proceso llamado glicación de la hemoglobina, que son las moléculas de glucosa para los valores de la hemoglobina. Y este proceso es la conexión de moléculas de glucosa circulante con la hemoglobina, y así formando un complejo llamado hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, cuanto más alta es la glucosa en sangre, es mayor la formación de hemoglobina glicosilada, por lo que los pacientes diabéticos que no tienen la hemoglobina controlada tienen la hemoglobina A1C alta, y mientras que los pacientes que la tienen controlada tienen la hemoglobina A1C entre los rangos considerados adecuados o normales. Por lo tanto, los niveles de hemoglobina glicosilada nos ayudan indirectamente a identificar cómo ha estado el proceso de eficaz el tratamiento, que si se ha logrado una mejora en los pacientes con diabetes. Y también sirve para ver cómo se encuentra la glucosa en sangre del paciente diabético de 2 a 3 meses, teniendo en cuenta que la hemoglobina tiene una vida media de 3 meses. Diabetes mellitus es un síndrome que está caracterizado por una alteración metabólica de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Esto puede deberse por la falta de secreción de insulina o por la disminución de los tejidos a la sensibilidad de estas hormonas. Diabetes de tipo 1. Insulino dependiente, también conocida como insulina mellitus juvenil, es una lesión de las células beta del páncreas o enfermedad que altera la insulina. Puede producirse de forma brusca, ya sea en días o semanas. Tiene 3 manifestaciones fundamentales. La primera es la hiperglucemia. Como segundo tenemos el aumento de la utilización de las grasas para fines energéticos y la secreción de colesterol en el hígado. Como tercero y último tenemos la pérdida de proteínas orgánicas. La diabetes mellitus aumenta la utilización de las grasas, por lo que ocasiona una acidosis diabética. En la imagen podemos observar los cambios generales de los electrolitos de la sangre de una acidosis diabética intensa. En las barras violetas podemos ver los números normales y en las barras rojas durante un coma diabético intenso. Cuando el pH de la sangre está por debajo de 7, el coma acidótico y la muerte pueden producirse en cuestión de horas. En la diabetes de tipo 2, no insulino dependiente, conocida también como diabetes en la aparición adulta, está asociada a un aumento de concentración plasmática de insulina, hiperinsulina. En este tipo de diabetes se desarrolla una resistencia a la insulina y una alteración metabólica de glucosa. Estos procesos graduales van acompañados de un aumento de peso, por lo que lleva a la obesidad. La resistencia de la insulina es parte de una serie de trastornos consecutivos que se conocen como síndromes metabólicos, que son 5. Como en primero tenemos la obesidad, como segundo tenemos la resistencia a la insulina, tenemos las anomalías de los lípidos, tenemos la hiperglucemia y por último tenemos la hipertensión. En la tabla podemos ver otras causas por las que se puede dar la resistencia a la insulina, ya sea por cuadros adquiridos o por genética, pero vamos a resaltar el síndrome de poliquistosis ovárica, que esta se da en la mayoría de las mujeres, en un 6% de mujeres en edad fértil, que puede ocasionar enfermedades cardiovasculares y también puede ocasionar hiperlipidemia. También vamos a resaltar
la producción excesiva de glucocorticoides y la hormona de crecimiento, que también puede dar a enfermedades cardiovasculares. Y también esta reduce la sensibilidad de los tejidos a los efectos metabólicos de la insulina.